Hola, soy Jesús García y hoy vamos a ver una estrategia de marketing llamada Link Magnet. Vamos a utilizar la herramienta de Zoho Forms y vamos a explicar rápidamente cómo implementar una estrategia de marketing con herramientas de Zoho. Vamos a resolver cómo después de rellenar un formulario te tiene que llegar un correo con un PDF adjunto haciendo una guía. Son técnicas de marketing que se llama Link Magnet. Cómo hacer un link magnet desde Zoho Forms. ¿Vale? La parte de Zoho Forms, lo primero que he generado es que tengo que tener un formulario generado. Sobre este formulario, pues bueno, puedo tener diferentes campos, pero uno importante es el del correo electrónico, ya que capturando este correo electrónico vas a recibir la guía y el PDF adjunto. Para ello, lo que tenemos que ir es a configuración, elegir la zona de notificaciones y en notificaciones, notificaciones por correo electrónico. En este apartado únicamente tenemos que elegir el campo en esta zona, elegir el correo electrónico, colocar un asunto, poner el mensaje y desde aquí, desde este botón, adjuntar el PDF que se quiera. ¿Vale? Adjuntaríamos el PDF. Con esto ya tendríamos, al finalizar un formulario, tendríamos una notificación por correo electrónico que se va a mandar con un adjunto. Aquí tendríamos lo que es el cuerpo del correo y aquí tendríamos el adjunto. Una vez guardado este punto, ya podríamos recibir el correo electrónico rellenando. ¿Vale? He probado y perfectamente me ha llegado el adjunto rellenando este formulario de prueba y poniendo mi correo electrónico y me llegaría el documento adjunto. Luego toda esta información perfectamente puedo seguir integrándola en el propio CRM. Es decir, yo toda la información de Zoho Forms sigue su camino y la integraría en la parte de CRM. Pero en este caso que estoy diciendo sería Zoho Forms el encargado de enviar el correo electrónico adjunto. Y tendríamos los adjuntos controlados desde Zoho Forms. Esta sería una forma de implantar rápidamente este link magnet. Si yo quisiera volver a cambiar el PDF, vuelvo a ir a configuración, vuelvo a ir a notificaciones y ya cambiaría en notificaciones por correo electrónico, volvería a cambiar el adjunto. ¿Vale? Desde aquí puedo quitar el adjunto y seleccionar uno nuevo desde el escritorio. ¿Vale? Pues con esto ya dejo resuelto cómo hacer un link magnet desde Zoho Forms.